Tras el primer censo, ordenado por Quirino, gobernador de Siria, todos debían inscribirse en su ciudad. José y María, embarazada, se dirigieron a Belén, donde dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El ángel del Señor se les apareció y los rodeó de claridad y dijo: ha nacido un Salvador, que es Cristo Señor. Los pastores los visitan para conocer al recién nacido. Al 8º día circuncidaron al niño, según la ley, y le ponen el nombre de Jesús, tal como lo había anunciado el ángel que visitó a María. Toda Judea y Jerusalén acudía para bautizarse. Jesús de Nazaret de Galilea concurre a que Juan lo bautizara en el río Jordán. El significado del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se manifiesta solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad, y la voz del cielo: este es mi Hijo amado, es una referencia anticipada a la resurrección. Las palabras de Jesús al término del bautismo designan su muerte. La primera tentación tiene que ver con los deseos. Nuestro Señor estaba hambriento y el diablo lo tentó a convertir las piedras en panes. La segunda tentación fue concerniente al orgullo de la vida, y aquí el diablo trató de usar un pasaje de la Escritura contra él, pero el Señor nuevamente respondió con la Escritura de manera opuesta, declarando que sería un error que él abusara de sus propios poderes. La tercera tentación es respecto al deseo de los ojos, y si hubiera una ruta rápida por la que el Mesías pudiera cumplir su misión, evitando la pasión y la crucifixión, para lo que él originalmente vino, sería esta: el diablo ya tenía control sobre los reinos del mundo, pero estaba listo para cederle todo a Cristo a cambio de su lealtad. Jesús se sienta en la cátedra del monte como maestro de Israel y como maestro de los hombres en general, para la alianza de todos los pueblos. La montaña es el nuevo Sinaí, el lugar de oración de Jesús, donde se encuentra con el Padre. El sermón de la montaña es la nueva Torá que Jesús trae. Se dedica a la oración. El Señor desciende de la montaña con sus 12 apóstoles. Las bienaventuranzas son palabras de promesa que sirven al mismo tiempo como discernimiento de espíritus y que se convierten así en palabras orientadoras. Cada una de estas nacen de la mirada dirigida a los discípulos, expresan lo que significa ser discípulo, se hacen más concretas y reales cuanto más se entregan ellos a su misión. La alegría del discípulo que sigue plenamente al Señor, el carácter cristológico de las bienaventuranzas. En ellas se manifiesta el misterio de Cristo mismo y nos lleva a entrar en comunión con Él. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. El Evangelio se trata de un mensaje con autoridad, que no solo es palabra, sino también realidad. El contenido central del Evangelio es que el reino de Dios está cerca, anuncio que constituye el centro de las palabras y la actividad de Jesús. En el Sermón de la Montaña nos presenta la Torá del Mesías. Jesús habla de su pueblo, a Israel, en cuanto primer portador de la promesa, pero al entregarle la nueva Torá lo amplía, de modo que ahora, tanto de Israel como de los demás pueblos, puedan hacer una nueva gran familia de Dios. La perfección, el ser santo como lo es Dios, exigida por la Torá, consiste ahora en seguir a Jesús. El Padre Nuestro es la oración por excelencia, ya que fue enseñada por el propio Jesucristo y contiene las 7 peticiones más importantes que existen. 3 de estas se articulan en torno al tú y 4 en torno al nosotros. Las primeras 3 se refieren a la causa misma de Dios en la tierra. Las 4 siguientes tratan de nuestras esperanzas, necesidades y dificultades. El Padre Nuestro afirma la primacía de Dios, comienza con Dios y a partir de Él nos lleva por los caminos a ser hombres. Finalmente, llegamos hasta la última amenaza,
por la cual el maligno acecha al hombre, pero siempre permanece la innovación inicial, Padre nuestro. Sabemos que Él está con nosotros, que nos lleva de la mano y nos salva. Los 12 hombres que Jesús escogió como discípulos venían de diferentes situaciones sociales con caracteres diferentes. Esta elección nace del diálogo del Hijo con el Padre y está anclada a Él. Jesús instruye a los 12 con una doble misión, para que estuvieran con Él y para enviarlos. Tienen que estar con Él para conocer a Jesús en su ser con el Padre y así ser testigos de su misterio. Al mismo tiempo, para llevar su mensaje al mundo hasta los confines de la tierra. Se los envía a predicar con poder para expulsar los espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. En las curaciones milagrosas del Señor y los 12, Dios revela su poder benigno sobre el mundo. El primer encargo es el de predicar, dar a los hombres la luz de la palabra, el mensaje de Jesús. Al igual que Jesús, anuncia el reino de Dios y reúne así a los hombres en la nueva familia de Dios. Las parábolas son una breve narración dicha por Jesús que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual. La finalidad de las parábolas es enseñar cómo se debe actuar una persona para entrar en el reino de Dios. En su mayoría, revelan también sus misterios. Esta parábola de Jesús se conoce también como el hijo pródigo y el hijo que se quedó en la casa, y del Padre bueno. Lo esencial es sin duda la figura del Padre. Ve al Hijo cuando todavía estaba lejos y va a su alcance. Escucha su confesión y reconoce en ella en el camino interior que ha recorrido. Ve que ha entrado en el camino hacia la verdadera libertad. Relata la historia de 2 hombres y el destino de cada uno de ellos. El pobre Lázaro, luego de muerto, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. En tanto el rico, que también murió, fue sepultado. Los 3 grandes dones de la tierra se han convertido con el agua en los elementos fundamentales de la Iglesia. La multiplicación de los panes se convierte en el signo de la misión mesiánica de Jesús. Los 3 evangelios relatan que dio de comer milagrosamente a 5.000 hombres. El agua es un elemento primordial para la vida. El hombre la encuentra en distintas formas. La primera en forma de manantial, el agua fresca que brota de las entrañas. La segunda es el río. Los grandes ríos Nilo y Tigris son los que rodean los portadores de la vida de la tierra que rodean a Israel. Finalmente está el mar, como fuerza que causa admiración y que se complementa como el asombro de la majestuosidad. El Creador ha impuesto al mar los límites que pueden traspasar, no puede tragarse la tierra. El buen pastor da su vida por las ovejas. Conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí, y doy mi vida por ellas. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarlas de nuevo. En Cesarea de Filipo, al norte de Palestina, Pedro dijo a Jesús que él era Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús entonces le prometió a Pedro el primado de la iglesia. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte de un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Hijo del hombre significa en un principio, tanto en hebreo como en arameo, simplemente hombre. Paso de la simple expresión hombre a la palabra hijo del hombre. La imagen del Hijo del Hombre, que viene entre las nubes, preanuncia el reino totalmente nuevo, un reino de humanidad, un reino de poder verdadero que proviene de Dios mismo. Hijo de Dios se deriva a la teología política del Antiguo Oriente, tanto en Egipto como en Babilonia. El rey recibía el título de Hijo de Dios. Ser engendrado como Hijo de Dios
entendido como un origen del divino misterio. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús dice yo soy, retoma toda su historia y vuelve a sí mismo. El Padre y yo somos uno. Jesús fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de Pascuas. Allí iba a comenzar su misterio público, y lo iba a hacer precisamente en la misma casa de su Padre, en el templo. El Señor sabía que el lugar donde debía comenzar su manifestación pública era en el templo, y esto por varias razones. Primeramente, porque era lo que había anunciado el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. El profeta Malaquías había anunciado cuál era la labor que realizaría Mesías cuando llegara a su templo. Cuando Mesías viniera, iba a limpiar los hijos de Levi, es decir, a los sacerdotes, y a purificar las ofrendas en justicia. Y sin dudar, este era el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en el templo. Nuestro Señor anuncia claramente dos eventos futuros. Uno es la destrucción de Jerusalén, el cual aberra efectivamente en el año 69-70 después de Cristo. El segundo es su segunda venida, o parusia, que será en gloria para juzgar a vivos y muertos. Las palabras apocalípticas de Jesús nada tienen que ver con la adivinación. Quieren precisamente apartarnos de la curiosidad superficial por las cosas visibles y llevarlas a lo esencial. Parte propiamente apocalíptica del discurso escatológico de Jesús, al anuncio del fin del mundo, del retorno del Hijo del Hombre y del juicio universal. El amor de Jesús hasta el extremo es lo que nos purifica. La pureza es un don de Dios. El hombre por sí mismo no puede hacerse digno de Dios, por más que se someta a cualquier proceso de purificación. Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Solo si nos dejamos lavar una y otra vez por el Señor, podemos aprender a hacer lo que Él nos ha hecho. En la confesión, el Señor vuelve a lavar nuestros pies sucios y nos prepara para la comunión. El debate sobre lo que es o no propio del sábado está en el centro del contraste de Jesús con el pueblo de Israel. Jesús acabó con una práctica legalista, restrictiva, introduciendo en su lugar una visión generosa y liberal que abría las puertas a una forma de actuar razonable adaptada a cada situación. En ese día celebramos la creación. No trabajar el sábado significa algo más que cumplir un rito, es un modo de imitar a Dios. Este mandamiento va dirigido a los hijos y habla de los padres, refuerza la relación entre generaciones y la comunión de la familia como un orden querido y protegido por Dios. Después del lavatorio de los pies, siguen las palabras de despedida de Jesús, que al final desembocaron en una gran oración. Fue su despedida, en la cual daba algo nuevo. Se entregaba a sí mismo como el verdadero Cordero, instituyendo así la Pascua. El compartir crea comunión. De la cena de la Eucaristía del domingo por la mañana, Jesús dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre a través del pan y del vino. Esto establece la comunión con Dios y los hombres. Las palabras y los gestos con los que Jesús se entregó a sí mismo y a sus discípulos en el pan y el vino son el centro de la última cena. El anuncio de Jesús está caracterizado por su orientación prioritaria a la promesa de salvación por parte de Dios. La Iglesia nace de la Eucaristía y de ella recibe su unidad
y su misión. Se dice que Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, la acción de gracias y lo partió. No se come sin dar las gracias a Dios por el don que Él ofrece. La Eucaristía es el acontecimiento visible de reunión que es un entrar en comunión con el Dios vivo, que acerca desde dentro a los hombres unos a otros. Cantados los himnos, salieron para el monte de Olivos. Jesús sale con los suyos para orar en la noche en la que Él debe asumir el destino del Cordero. Al comienzo de esa noche, en el monte de los Olivos, aparece la palabra sombría del golpear y del dispersar. Jesús se manifiesta como el verdadero pastor. Reunirá a los dispersos y los guiará hacia Dios, introduciéndolos en la vida. En la oración en el huerto de Olivos tenemos 5 relatos de los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, a los que se añade un breve texto del Evangelio de Juan, Domingo de Ramos, y finalmente la carta de los Hebreos. Con la palabra huerto, Juan alude a la narración del paraíso y del pecado original. Los evangelios nos permiten distinguir 3 etapas en el camino hacia la sentencia de condena a muerte. Antes de que Cristo fuera acusado ante el Sanedrín, este se reunió secretamente 3 veces para dictar sentencia sin el acusado. Se llevó a cabo el arresto de Jesús en la noche del jueves y el viernes, en el Monte de Olivos. Jesús había sido declarado culpable por blasfemia, un crimen para el que se estaba prevista la pena de muerte. Los 4 evangelistas nos hablan de las horas en que Jesús sufre y muere en la cruz. Estas narraciones están llenas de citas del Antiguo Testamento. Los hechos están repletos de parábolas, de sentido y viceversa. Lo que hasta ahora había sido solo palabra se hace realidad y solo así se abre la comprensión. El Hijo que no se ha hecho carne lleva en sí a todos nosotros y ofrece de este modo lo que podríamos dar solamente por nosotros mismos. En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre. Se abre una nueva puerta a un nuevo futuro para la humanidad. Jesús no ha vuelto a una vida humana normal de este mundo. Él ha entrado a una vida distinta, nueva, en la inmensidad de Dios, y desde allí Él se manifiesta a los suyos. La resurrección ha entrado en el mundo solo a través de algunas apariciones misteriosas a algunos elegidos. Era un acontecimiento tan real y se manifestaba con tanta fuerza ante ellos que desvanecía cualquier duda, llevándolos al fin, con un valor absolutamente nuevo, a presentarse ante el mundo para dar testimonio: Cristo ha resucitado verdaderamente. La tradición en forma de confesión sintetiza lo esencial en enunciados breves que quieren conservar el núcleo del acontecimiento. Son la expresión de la identidad cristiana, la confesión gracias a la cual nos reconocemos mutuamente y nos hacemos reconocer ante Dios y ante los hombres. Testimonios concretos sobre la muerte de Jesús, la cuestión del sepulcro vacío, el tercer día y los testigos de todo ello. La tradición en forma de narración habla de los encuentros con el resucitado y lo que dijo en cada circunstancia. Son las apariciones de Jesús en los evangelios y a Pablo. Los relatos comunican la amplitud de la experiencia de la resurrección. El propio misterio de Dios es actuar de manera discreta. Poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. Padece y muere, y como resucitado, quiere llegar a la humanidad solamente mediante la fe de los suyos a los que se le manifiesta. No cesa de llamar con suavidad a las puertas de nuestro corazón, y si le abrimos, nos hace lentamente capaces de ver. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá.
corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos que